Si crees que conoces a tu pareja, piénsalo otra vez. Esta es la historia de un hombre que nunca pensó que su mujer le engañaría hasta que se produjo una conversación casual con su colega. Ahora está dispuesto a compartir su historia y cómo descubrió la verdad que puso su vida patas arriba. Sigue atento para descubrir cómo afrontó el golpe y qué ocurrió después. Empezaré mi historia recordando una famosa frase. Hay que tener cuidado con lo que se sueña en la vida, porque puede ocurrir que esos sueños se hagan realidad algún día. Mi ahora exmujer me demostró esta verdad con su ejemplo. Y para ser sincero, aún no entiendo del todo de qué se trataba. Conocí a Tania cuando aún estaba en la universidad. Yo, por supuesto, al ser el mayor de mi mujer, ya estaba trabajando, pero ella aún estaba terminando sus estudios en el instituto. Aún le quedaban los exámenes finales, y eso era todo, la edad adulta totalmente fuera de ella. Como muchas chicas de su edad, estaba en las redes sociales, y sin duda se topó con el tema de la llamada igualdad de derechos. Ahora está de moda, pero afortunadamente no me di cuenta de que este tema es de alguna manera particularmente interesante para ella. Y eso, por supuesto, me alegró. Hablamos con ella muchas veces sobre nuestra introducción a la vida y de todas estas conversaciones y con y sin alcohol. Me di cuenta de que vivir como una familia numerosa con niños y sin trabajar es probablemente el sueño de mi mujer. Y, en general, ella no tiene grandes aspiraciones profesionales. Sus ambiciones han estado estrictamente en el ámbito del hogar. Y en su carrera, según yo lo entendía, era yo el que tenía que moverse. De todos modos, mientras ella se graduaba en la universidad, yo recibí una oferta. En la ciudad más próxima a la nuestra, a 150 kilómetros literalmente, hay una sucursal de la empresa en la que ahora trabajo. La esencia de la propuesta es sencilla. La sucursal tuvo un cambio en la dirección. Y enviamos a su supervisor inmediato de aquí a dirigir la sucursal de allí. Andrzej, estando en buenos términos conmigo, por supuesto me llama. Tuve que pensar, tendría que alquilar un apartamento allí, y todo lo demás, le dije. ¿Qué hay que pensar? Aquí eres un empleado normal, ves la competencia que hay entre los trabajadores de una gran sucursal, y allí serás jefe adjunto. El sueldo es más alto, tienes más autoridad, además eres joven, no tienes nada que temer y por qué no arriesgarte. Y después de un par de días me convenció, y quién iba a decir que esta propuesta cambiaría mi vida, no solo en el ámbito laboral. No anuncié que hay una oportunidad real, como se suele decir, la promoción, pero para mi gran sorpresa, no vi el deleite en sus ojos. Usted quería y los niños y para hacer la casa, no para trabajar o trabajar en algún lugar por placer, pero aquí es una oportunidad real. No tengo todas las perspectivas, y para usted desde este extremo, también, será solo ventajas. Mi mujer, sin mirar toda esta charla, seguía como extraña y pensativa. Acordamos con ella que yo iría a buscar un apartamento allí, y ella, cuando hubiera aprobado todos sus exámenes, también me seguiría. Ni que decir tiene que los jefes de departamento o de sucursal no se despiden en el acto. Cuando Andrzej y yo llegamos allí, nos dimos cuenta de que el frente de trabajo aquí ni siquiera se limita al horizonte. Todo era un desastre por todas partes, y antes de empezar a trabajar aquí, primero hay que montarlo todo y reconstruirlo. En resumen, el trabajo estaba fuera del techo, además de todo impuso una ciudad desconocida. Con su esposa, por supuesto, yo estaba en contacto todo este tiempo, pero a pesar de esto, me enteré de 3 semanas después de la mudanza. Es una sorpresa. Creo que deberíamos romper, me dijo de la nada. Primero pensé que tal vez era una broma. ¿Qué pasó? Todo se aclaró un poco y así sucesivamente. En resumen, una justificación clara de su decisión, que luego no escuché. Lo achaqué todo a la distancia y me dirigí a la dirección. Me dieron un día para aclarar los problemas y me fui a su ciudad natal a su esposa. Cuando llegué sin invitación ni llamada telefónica, le pedí que me enseñara sus redes sociales. Había una red social en particular que me interesaba. Era allí donde mi mujer parecía más atractiva en sus fotos que en ningún otro sitio, y si alguien la hubiera ligado por internet,
habría salido de allí. Hojeé todos sus diálogos, pero estaba limpia. Eso me tranquilizó un poco, pero resultó que no sirvió para nada. Lo probé en casa durante 24 horas y ella y yo volvimos a la normalidad. En ese momento pensé que simplemente se aburría aquí, que no quería estar sola, o algo por el estilo, o tal vez celosa de los amantes inexistentes que tenía, pero resultó ser mucho más divertido. Me vuelvo a ir a la ciudad de Annie una semana y media después vuelvo a oír lo mismo que hace 10 días. ¿Qué demonios está pasando ahí?, le pregunto a mi mujer. Sé que son los exámenes y todo eso, pero Tanya, no tienes 16 años, ya es hora de que sepas controlarte. Es como si hubieran sustituido a mi mujer. Esta noche he hablado de ello con mi directora mientras tomábamos una cerveza. No pienses en dejarlo por eso, dijo Andreich enseguida. ¿Hay cuánto? 25, no es mucho, pero sobre este comportamiento podría haber 1000 razones, si no 2. Y créeme, si dejas tu trabajo aquí y te escapas a vivir con ella allí, su comportamiento de este tipo solo terminará por un tiempo. Luego ella encontrará una excusa y volverá a suceder. Excepto que te quedarás sin trabajo allí, esa es la diferencia. Andrej básicamente expresó mis pensamientos y no renuncié en ese momento. Fue literalmente 2 semanas después, mi mujer y yo nos comunicamos y es mi cumpleaños. Por supuesto, volví a mi ciudad natal, escribí a mi mujer, me pidió disculpas y me dijo que estaba esperando y que todo iría bien. Ya sin mucho entusiasmo, le prometí que iría a verla y que ella sería la invitada principal. Pero unas horas más tarde, cuando ya estaba en camino, recibo un mensaje de texto en mi teléfono diciéndome que ha cambiado de opinión. Supuestamente no está de humor para ir a ninguna parte y, en general, me pide que le dé un respiro. Me sentí, por supuesto, insultado. Al menos en el mismo día bien podría apaciguar su naturaleza compleja, por decirlo suavemente. Pero ella, como en general, y todos los demás días de hoy oído solo a sí mismo. Mi cumpleaños había terminado, volví a la ciudad de Anne, y luego recibí esa llamada fatídica de su número. Descolgué el teléfono y oí una voz masculina desconocida. El tipo me explicó desde la puerta que acababa de enterarse de que Tanya estaba casada. Resultó que llevaban viéndose unos meses y que ella no había sido ella misma en el último mes. Ella no responde a todas sus preguntas, no va a aclarar la relación y él decide comprobar su teléfono. De hecho, me encontró en él. Él y yo no tuvimos mucho tiempo para darnos cuenta cuando oí la voz de Tanya y al cabo de unos segundos cesó el crujido. En ese momento no supe qué hacer ni a dónde ir. Unas horas más tarde volví a llamarla y cogió el teléfono y casi llorando me preguntó por qué había creído a un desconocido y no a ella. Esa noche no volví a hablar con ella. Esperé hasta el fin de semana y me presenté en nuestro apartamento alquilado sin avisar. Pero no encontré a nadie en casa. Llamé a mi mujer por teléfono, pero no contestó, y al cabo de un rato me llamó el mismo tipo y me pidió que quedáramos. Me atormentaban sentimientos vagos. Por un lado, yo habría hablado con este tipo en una reunión sin usar palabras, pero por su historia y la forma en que reaccionó su mujer, supuse que él también era la víctima aquí. Resumiendo, él y yo acabamos conociéndonos. Y todo lo que me describió me resultó completamente inaudito. Exactamente el tipo de comportamiento que mi esposa me estaba transmitiendo, ella también se lo estaba transmitiendo a él en ese momento. Y así, durante todos estos meses, ella lo mantuvo cerca como amante. Ahora, tan pronto como me fui y estuve lejos de ella por un largo tiempo, él empezó a convertirse en un marido para ella. Finalmente, ella empezó a dar vueltas entre él y yo, que es más o menos lo que él y yo no solíamos. Resumiendo, la petición de divorcio ya está escrita y archivada donde corresponde. Y espero que voy a recordar esta transferencia en mi vida como un calvario, que irá excepcionalmente bien. Y sí, como resultó que no tuve suerte con su esposa, sea ciencia cierta que tuve suerte con el jefe. Gracias a su consejo, me dieron toda la posición y resulta que al mismo tiempo liberado de los traidores.
La traición en el matrimonio se puede ocultar, pero a veces aparece en pequeños detalles. Para mí, fue donde mi esposa puso su coche. No podía creer que un detalle tan pequeño fuera la clave para descubrir su infidelidad. Pero eso fue solo el principio de una historia que sacudió mi vida hasta lo más profundo. Mira este video para saber cómo descubrí la traición de mi mujer y cómo afronté el reto y me vengué con dureza. Esta historia me ocurrió hace mucho tiempo, cuando todos éramos más jóvenes y la hierba era, como suele decirse, más verde. Ahora, después de haber pasado por docenas, si no cientos, de problemas y situaciones en los negocios y en la vida, recuerdo esta historia como una lección muy importante y útil para mí. Una lección sobre cómo no se debe hacer nunca nada. Tuve mucha suerte en aquel momento, y te diré lo afortunado que fui. Tuve varios trabajos después de la universidad. Intenté hacer solo lo que se me daba bien, pero por suerte pronto me di cuenta de que, donde y cuando hacía lo dictaba más el mercado que yo. En general, en aquella época tenía cada vez más trabajo, más responsabilidades, pero el sueldo no crecía. Una buena tarde, mi amigo y yo nos dimos cuenta de que habíamos ahorrado suficiente dinero para intentar abrir algo propio. En resumen, abrimos un pequeño puesto. Con el tiempo, abrimos un segundo. El truco consistía en que mi amigo tenía un proveedor que conocía, que podía dar precios bajos en las compras y esperar con el pago. En nuestra pequeña ciudad comprobar el negocio en ese momento no había en absoluto, pero en general tratar de abrir algo propio era bastante realista. Para abreviar, con el tiempo había 6 tiendas de este tipo. Nuestro negocio ya era plenamente compatible con la ley, pero todo tipo de deducciones y reparaciones ya tenía suficiente dinero. Los beneficios no son malos, pero solo con la condición de que casi todo el trabajo, bueno, a excepción de los vendedores, lo hacemos con este amigo. Y luego suceden 2 acontecimientos fatídicos en mi vida. Otro año de este tipo de trabajo, ya siento el suelo financiero bajo mis pies y ahí está ella, mi futura esposa. 25 años, pelo largo, y además, su nombre era romántico. Marta. Trabajaba como contable en una pequeña oficina local, a la que de alguna manera también llegué en mi trabajo. Resumiendo, ella y yo acabamos casándonos y vivimos juntos durante un año. La carga de trabajo en su empleo era desproporcionadamente superior a su salario. Es una historia conocida, porque hace poco me pasó exactamente lo mismo. Le propuse que dejara su trabajo, pero al final se negó a ir a ninguna parte. De repente caí en la cuenta. Una gran parte de mi trabajo y el de mi amiga en todos nuestros LARICs es el papeleo, todo tipo de impuestos y proveedores. Mi amigo y yo hemos buscado varias veces un contable para estos casos, pero no hemos encontrado. O bien el candidato no nos inspiraba confianza, luego exigía un sueldo, después del cual no nos quedaba nada, luego otra cosa. Y luego, literalmente, un mes más tarde, mi amigo Serioga mismo me dice, bueno, sobre mi esposa. ¿Qué es lo que la tienes tan torturada en el trabajo? Y nuestro contador, a la derecha, no puede hacer frente a esta nuestra documentación simple. De todos modos, largo o corto, después de un tiempo la mayor parte de nuestro papeleo en nuestro trabajo se hizo cargo de mi esposa. Mi amigo y yo nos sentimos inmediatamente aliviados. Con el pago y el trabajo de mi querida esposa también de acuerdo, y todo parecía estar satisfecho, pero entonces sucede algo, que para mí y mi amigo podría haber terminado bastante triste. Nuestros puestos, 2 de los cuales son más bien pequeñas tiendas, dan bastante beneficio. Todo el mundo por aquí, me refiero a inquilinos, caseros, vendedores y proveedores, pide en voz baja un contrato cada vez más a menudo. A mi amigo y a mí no nos importa, pero resulta que cualquier contrato no suele ser más que un trozo de papel, que al final no garantiza nada. Con nosotros no pagó una vez, no pagó 2 veces, y después de consultar con abogados, incluso se rieron de nosotros. Los abogados nos explicaron que el hecho de que todo en nuestro negocio esté registrado a nuestro nombre, por supuesto, es estupendo desde el punto de vista legal. Sin embargo, cuando celebramos contratos con alguien de fuera, no todo vale.
Resulta que si mi amigo y yo no cumplimos algo de lo estipulado en el contrato, entonces somos responsables con todos nuestros bienes. Si el contrato es violado por aquellos con quienes lo firmamos, a menudo sucede que la propiedad de esa persona es solo un taburete junto a la ventana, y si violamos el contrato, podemos exigirnos cualquier cosa a nuestro amigo y a mí, mientras que la parte contraria no nos dará ni un céntimo. Digo esto en el sentido de que deberíamos ser como todo el mundo, deberíamos transferir parte del negocio a parientes, a mi madre o a mi esposa. Básicamente ya lo hemos hablado todo con su mujer, ella está de acuerdo, pero aquí he tenido suerte. Me resistí a la idea hasta el final, porque no íbamos a engañar a nadie en el negocio. Porque entonces todo este lío con el nuevo registro, pero mi amigo insistió, y si yo hubiera cedido a él entonces, el negocio ahora, tal vez no tenía, y todo gracias a mi esposa y otra persona. En fin, ahora al grano de mi suerte. Durante este año con mi mujer le compramos juntos un coche pequeño, ella tenía unos ahorros y yo añadí encima. En general, ella trabaja, se comunica con los proveedores y todo va bien. De repente, una noche tarde, mi mujer está hablando con alguien por teléfono, y luego se fue a la cocina y oigo una especie de charla. Cuando volví, le pregunté con quién hablábamos tan tarde por la noche. Me lo dijo sin sombra de duda ni vergüenza. ¿Qué ha pasado? Nada, no se enteraron de lo que envié, ahora parece que todo está bien. De acuerdo, en ese momento los teléfonos estaban sin todo tipo de bloqueos y contraseñas, y a la mañana siguiente no tuve ningún problema en descolgar el teléfono y ver qué tipo de proveedores confusos tenemos, pero no encontré nada especial allí. Realmente estaba hablando con el proveedor. Pasaron unas semanas y se produjo una segunda situación ambigua que me puso tenso. Volvía a casa por la tarde después del trabajo y, al pasar por el supermercado local, vi el coche de mi mujer en el aparcamiento. Genial, ahora lo comprará todo ella y no tendré que parar aquí y dar vueltas por la tienda buscando artículos de su lista, pensé entonces. Llego a casa y veo que alguien se ha bebido todo mi zumo de naranja. Llamo a mi mujer para pedirle que compre un poco, pero no coge el teléfono. Pasa media hora y oigo abrirse la puerta. Marta entra y lo único que lleva en la mano es el bolso y las llaves del coche. ¿Dónde estaba? Le pregunto a mi mujer y lo único que oigo es que supuestamente se ha ido a trabajar. Ahora acabamos teniendo que vestirnos de nuevo y conducir hasta la misma tienda. Le pregunté en el camino, así que estabas en esta tienda hace media hora, no te equivocas, ya no se puede distinguir entre el coche de mi esposa, pronto debido a mi trabajo y como me veo a mí mismo, se le olvidará. Sus intentos de hacerme entrar en razón, aunque luego sin éxito por su parte, pero nada más no fue nuestra conversación tampoco. Le pregunté si el coche era suyo y me contestó que no, que eso era todo. En fin, volvimos a casa y me acordé de todo el lío. Pasó otra semana más o menos y volví a casa por la tarde. Fuera llovía a cántaros, metí el coche en el primer descampado que encontré, me cubrí la cabeza con la chaqueta, la metí debajo de los pies en los charcos y corrí hacia la entrada. Al llegar a casa, mi mujer aún no había llegado. Me vestí, fui a la cocina, puse mi futura cena en el microondas. Y mientras esperaba a que se calentara, me puse a mirar por la ventana de la cocina. Pero la lluvia no me hizo mirar ese momento por mucho tiempo. Bajé la mirada hacia mi coche que estaba abajo y vi el coche de mi mujer muy cerca también. En ese momento casi empecé a creer en poltergeists y mundos de otro mundo. Pero era su coche. Y esa vez también estaba cerca del supermercado. Marqué el teléfono de mi mujer y no volvió a cogerlo. Igual que aquella vez en el supermercado. Bien, entonces ella está por aquí en alguna parte, pero así es como se averigua. No coge las llamadas de mi número. A quien pudo haber ido en algún lugar de este vecindario. O tal vez incluso cerca de estas casas. Está lloviendo afuera, por eso estacionó su auto aquí, más cerca. Por supuesto, en esta situación la llamada de esa noche con el vendedor también vino a la mente. Y entonces fue como si un no me golpeara. Llamo a un amigo. Gray.
¿Dónde vive ese proveedor? Ya sabes, el primero. Serioga da una dirección en el campo y dice que tiene su propia casa. ¿Cómo puede tener su propia casa? Recuerdo haberme reunido con él entonces, y nos encontramos en algún lugar por aquí, no lejos de mi casa. Y entonces Serioga se acordó. Ese vendedor vivía realmente en un pequeño apartamento en la casa de enfrente de la nuestra. Ahora, por supuesto, no vivía allí, pero a veces alquilaba el apartamento. A lo mejor no, le dije a mi amigo y empecé a vestirme de nuevo. Salí de la entrada y me dirigí al coche. Lo comprobé. Sin duda era el coche de mi mujer. Corrí hasta la casa y el camino de entrada cuya dirección me había dictado mi amigo. Me paré cerca de la puerta principal del camino de entrada y llamé a mi mujer. «Tienes mi sonda en el maletero, la necesito enseguida». «¿Dónde estás ahora?», le pregunté. «Estoy en la tienda, pronto estaré en casa». «Date prisa». En pocos minutos sale de esta misma entrada. Y la expresión de su cara en esos segundos no podría describirla. La empujé a un lado y me acerqué al vendedor. Abrió la puerta sin preguntar siquiera quién era. Supongo que pensó que había vuelto y que se le había olvidado algo. Hablé con el vendedor brevemente, pero de forma varonil. Eso fue todo. Por supuesto, Marta y yo no tardamos en divorciarnos. Por suerte para mí y para mi amigo, este vendedor necesitaba a Marta como la quinta pata de un perro. Por todo lo que le había hecho aquella noche, no se vengó de nosotros de ninguna manera. Aunque tuvo la oportunidad de bajar nuestros beneficios 3 veces, si no más. Y eso en el mejor de los casos. Después de todo, si estuvieran enamorados zanahorias, y luego volvería a escribir la empresa a su esposa, mi amigo y yo ciertamente no sería dulce. El negocio pertenecería formalmente a la esposa, y el proveedor solo trabajaría mano a mano con ella. Y yo me habría pasado el resto de mi vida en los tribunales para demostrar quién ganó qué, quién invirtió en qué y quién es el verdadero propietario del negocio.